Ya quedó. Dale, nada, ya para empezar. Muy bien, puede ser es por favor, siempre está. No lo puse, pero sí. Entonces, por favor, público es tuyo. Muchas gracias, Alejandro. Pues muchas gracias. Espero que les resulte interesante. Les voy a contar lo que he estado haciendo recientemente. De hecho, es un trabajo que empecé con una estudiante, Sofía, que está en el ICF en Cuernavaca, y junto con Juan Carlos Hidalgo, que también está allá en Cuernavaca, en el ICF, y Ignacio Cabrera, que entiendo está en la Facultad de Ciencias. Él es astrónomo, astrofísico, egresado de aquí. Entonces, él es nuestra guía en las cuestiones de astrofísicas, digamos, de los cuásares. Bueno, entonces más o menos va a estar organizada la plática así. Entonces, yo a lo largo de mi carrera he estado trabajando siempre en el problema de energía oscura. Entonces, todo está motivado por el estudio o el uso de datos observacionales que nos puedan dar algún hint de qué es la energía oscura. Brevemente, iré muy rápido en eso. Seguramente ustedes ya tienen mucha información al respecto. Después hablaré un poco de la idea de los cuasares como candelas estándar, que bueno, es una idea relativamente nueva, bueno, que ha tenido mucha atención recientemente, aunque es una idea ya de los 70, finales de los 70. Y bueno, lo que sabemos hasta ahora, cómo se propone que se usen como indicadores de distancia. Y bueno, lo que proponemos nosotros es una calibración independiente de la cosmología, puesto que los trabajos iniciales se habían hecho siempre suponiendo el modelo estándar, ¿no? Entonces, les voy a presentar algunos resultados que tenemos preliminares. Digamos que estamos terminando ya la escritura del artículo. Esperamos que sea aceptado porque, de hecho, a lo largo del tratamiento de los datos nos dimos cuenta que es bastante controversial, ¿no? Entonces, ya depende de qué equipo estén. Me aventarán tomates o me dirán, pues, puedes hacer esto, ¿no? Hasta sugerencias. Pues vale. Entonces, más o menos así. Bueno, sabemos que la evidencia de la expansión cósmica de nuestro universo ya viene desde Hubble, desde por ahí de los 1929, y fue el primero que inició con esta idea del universo en expansión, digamos, con información de fondo observacional, ¿no? Bueno, con supernovas, pero bueno, con supernovas llegó una evidencia un poco más fuerte, en donde ya dos equipos más serios y con instrumentos más sofisticados, pues nos dieron indicios de que además de que se estaba expandiendo, lo hacía de forma acelerada, ¿no? Y ese fue el resultado de estos dos grupos eh, de trabajo de, bueno, uno liderado por Perlmutter y el otro por Schmidt, ¿no? Que de hecho les dieron el Nobel, sabemos, por eso ese descubrimiento en el 2011 y bueno, estos resultados son del 98. Bueno, entonces, además de sugerir que se expandía y que lo hacía aceleradamente, explicaban o trataban de proponer la solución con un universo que estuviera lleno con, bueno, principalmente con algo que le llamaron energía oscura y alrededor del 70%. Lo restante, pues sería el 30%, que llamamos o llamaron materia oscura. Entonces, bueno, esa fue la primera evidencia. Llegaron muchos datos, ¿no? Después de esos que eran alrededor de, no sé, 70, 80 por ahí, ya no recuerdo. Llegó la compilación de la Unión 2, la Unión 2.1, entonces ya teníamos alrededor de 580 supernovas, que pues era un número bajito, pero ya importante. Y que además se confirmó, ¿no? Las sospechas ya iniciales de que había algo que no sabíamos qué era, que era energía oscura, y que explicaba mejor las observaciones o lo que veíamos, y que además, si metíamos otro conjunto de datos independientes, como el fondo cósmico de microondas o las oscilaciones acústicas de bariones, pues coincidían, ¿no? Eso ya lo sabíamos, más o menos por ahí del 2010, 2011. Ay, y me salté por alguna razón. Bueno, ahorita regreso. Creo que tenía otra por allí, pero bueno, creo que la moví. Entonces, bueno, desde bueno, punto de vista teórico, lo que sabemos es que el principio cosmológico es nuestra base, digamos, vivimos en un universo en expansión y es homogéneo y isótropo a grandes escalas, entendiéndose como grandes escalas 200 megaparsecs, ¿no? Que las ecuaciones de Einstein, pues son las ecuaciones que describen ese universo en expansión y que, bueno, ah, bueno,
Creo que se le fue el lápiz por allí a Débora. Y quizás nos quiso decir algo, espero no algo suficientemente grave, o le gustó. Y bueno, ¿qué más? Que ese universo está escrito por la métrica de Robertson Walker, que está allí, ¿no? Aceptando curvaturas distintas, positiva, negativa y cero. Bueno, y de allí derivamos las ecuaciones de Friedman, que son las ecuaciones que nos dan la evolución de nuestro universo, conociendo ya, digamos, el contenido de materia a través de esa rho que vemos allí. Y la tasa de expansión, pues, está codificada en el parámetro de Hubble, a través, bueno, definida como el cociente entre el factor de escala o la variación del tiempo del factor de escala entre el factor de escala. Y bueno, esta ecuación resultó más interesante, puesto que, bueno, es la ecuación de aceleración y nos dice que simplemente si queremos una aceleración positiva como la que veíamos, pues necesitábamos forzosamente que la relación que hubiera entre la presión y la densidad, pues estuviera gobernada por una ecuación de estado menor a menos un tercio, ¿no? Se ve ahí básicamente. Entonces, por ahí ya teníamos como nociones teóricas de cómo debíamos buscar esos modelos que explicaran lo que observábamos. Y bueno, la ecuación de continuidad, que bueno, nos da más o menos el link entre el contenido de materia y cómo debe de evolucionar en el tiempo, ¿no? O sea, en el factor de escala o en corrimiento al rojo. Bueno, entonces eso desde el punto de vista teórico y no sé cómo borrar eso, pero pero pues, si no les molesta, puede quedarse, pero bueno. Em, ¿Qué más? Ah, sí. Bueno, lo que sabíamos es que entonces esas observaciones, si las quisiéramos explicar con un modelo, parecía que el paradigma de lambda, si bien, ¿no? Ese modelo estándar de constante cosmológica que le atribuíamos a la energía oscura más materia oscura, era el que mejor describía lo que veíamos. Sin embargo, pues hay todavía los problemas teóricos que ustedes ya conocen, ¿no? El problema de ajuste fino y el problema de la coincidencia cósmica. Y muy recientemente, más aún, pues hemos visto que con los resultados de DESI, pues ya no necesariamente están completamente de acuerdo con lo que vemos, ¿no? Sino que ya ahora, pues si lo combinamos con otros conjuntos de datos, pues DESI ya nos da pues, una idea de que podría estar evolucionando esa energía oscura, ¿no? Que no es una ecuación de estado fija, sino que es una ecuación de estado que variaría con el corrimiento al rojo. Este es el resultado del test de los modelos más estándares o inicial, con lo que todo el mundo inicia para testear una ecuación de estado variable, ¿no? Que es el CPL. Y bueno, ahí ya se mostraba un poco que la combinación con otros conjuntos de datos, pues sí daba indicios de que el modelo lambda CDM no era el preferido, ¿no? Aunque solo si funciona, si combinábamos, pues no. Entonces, tenemos muchas preguntas abiertas por responder y bueno, los conjuntos de datos, como les contaba, pues tienen que ir siendo más precisos y cada vez más sofisticados para poder sacar información de allí. Entonces, fíjense, les decía que en el 98 pues teníamos una compilación pequeñita de supernovas y que después creció un poco más, al orden de 500, una cosa así. Se confirmó con lo que sabíamos del CMB, del BAO, y después se mejoraron estos datos y llegó la muestra de GLA, ya eran 746 supernovas. Podíamos extender un poco más ligeramente el corrimiento al rojo, pero no significativamente. Los resultados seguían siendo los mismos. Em, Después llegó Panteón, pues ya son alrededor de 1000 datos. Y después llegaron al refinamiento del tratamiento estadístico de los datos. Entonces, pues es esa región en gris que ustedes ven allí. Pero, y bueno, que se ve así, pues muy claramente cómo se mejoró la precisión de la información que recibíamos ya de estas grandes campañas de observación de supernovas, pues respecto a la del 98, ¿no? Sin embargo, pues aún nos quedábamos un poco cortos, ¿no? Llegó todavía Pantheon Plus y Pantheon Plus pues refinó también aún más su tratamiento estadístico y sistemático. Em, Además de eso, pues se aumentó significativamente, más o menos, el número de datos que tenemos hoy día, 1700 y cacho, ¿no? Sin embargo, el corrimiento al rojo sigue siendo un poco corto, ¿no? Es alrededor de 2,26, el máximo punto que tenemos ahí en nuestro diagrama de Hubble, por ejemplo.
Y bueno, ya no puse la gráfica, pero está Unión 3 y está los DDs, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que conjunto que sea de su preferencia, pues no nos vamos o no podemos irnos más allá de 2.26, ¿no? Ni con BAF. Y CMB está del orden de 1000, ¿no? Por ahí 1100. Entonces, que es la superficie de última recombinación. Así que, bueno, hay una gran brecha entre 2 y 1000, de la cual no tenemos información, y por lo que se ha motivado, pues, el uso de distintos objetos que lleguen a cada vez corrimientos al rojo más grandes. Entre ellos puedo enumerar algunos de los cuales he trabajado, por ejemplo, los Gamma Ray Boards, que tienen ya bastante información, distintas técnicas de calibración y distintas relaciones o correlaciones entre los observables, y que, bueno, han sido algunos muy, muy exitosos y que creo que van pues, en la dirección de mejoramiento de técnicas ya incluso observacionales y tratamiento de los datos, ¿no? Adquiridos. Pero los cuasares, pues digamos que es algo nuevo. Les decía, esta idea proviene de los 79, 77 por allí. Las primeras personas que dieron como pues sí, la idea de poderlos usar como indicadores de distancia. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues que extiende esa escalera de distancia que estamos teniendo con supernovas y llegamos hasta alrededor de 7 actualmente, ¿no? Digamos que el trabajo inicial, cuando empezó a darse mucha, mucha atención a este tipo de datos, fue el 2015. Y si ustedes ven la gráfica, pues no llega más allá de 6, ¿no? Por ahí de 6. Entonces, bueno, esa fue una de las gráficas que me motivó a empezar a estudiar este tipo de objetos. Yo no soy astrónoma, ¿no? Mi formación soy física teórica, entonces sí, digamos que mucho de lo que yo intenté aprender es, más allá de la detección, es el tratamiento estadístico de ellos una vez que son adquiridos, ¿no? Entonces, y ver qué puedo sacar al emplearlos. Am, bueno, déjenme mostrarles una nueva, ¿no? De hecho, esta es la de las más recientes. En la primera tenían alrededor de 500 cuasares, una cosa así. Y en esta otra, pues, si no mal recuerdo, ya eran alrededor de 700 y algo, o 1600, ¿no? Esta es la de 1600. Ahorita les digo el número, más adelante veremos bien cuál es, pero este es del 2019 y, bueno, se graficaba ya alrededor de 1500 y algo, 1598, 1600 para fines prácticos. Pero bueno, ustedes pueden ver que hay una dispersión bastante alta. Sin embargo, cuando se alineaban esos datos, pues uno podría tratar de extraer información pues respecto al comportamiento que pueden tener, comparándolo con modelos, ¿no? O sea, modelos, allí está Lambda CDM, que es la línea negra, y ahorita no recuerdo cuál es la línea en moradito, en punteada, pero bueno, digamos que más o menos tenían un comportamiento parecido a lo que daban las supernovas, que son las que están aquí en como azul cian, ¿no? Bueno, entonces, rápidamente, así como no, más que para ustedes, es para mí, es para quedarme con más información sobre lo que son los cuasares, ¿no? Sabemos que son núcleos activos de galaxias, y que, bueno, son de los objetos más luminosos y brillantes en el universo. De hecho, cosas que me sorprenden que son incluso más brillantes que una galaxia como la Vía Láctea, miles de veces más o más veces. Y bueno, el corrimiento al rojo, como les decía, ya el último, pues es el reportado hasta 7.5. Entonces, pues sí, son observaciones que son pues observadas a muy alto corrimiento al rojo. Bueno, y que además, respecto a la comparación, bueno, son objetos que viven en el centro de una galaxia, ¿no? Un agujero negro, y que además, debido a ese movimiento o esa acreción de materia, pues que cae al centro de la galaxia, el agujero negro, pues entonces se emite pues un chorro de energía en rayos X principalmente, y que es el jet que vemos normalmente. Y bueno, que además, pues debido al campo magnético tan intenso, pues atrapa partículas en ese disco, ¿no? de acreción, y eso es lo que produce también, bueno, bueno, esto es conocido como la región del disco, y en donde podemos identificar luminosidad o energía en el UV. Eh, y bueno,
eso ya no es tan importante, pero bueno, lo que sí es que cuando inicialmente se empezaron a observar, de hecho, interesante dato para mí, al menos, es que pues se pueden confundir incluso con estrellas, ¿no? Entonces, para poderlos separar de o caracterizarlos como un cuasar, pues sí es importante fijarse en su emisión, que emiten mucho en radio y quizás por eso uno puede estar más seguro de que los objetos no son estrellas, sino que es un cuasar, porque emiten radio. Y por eso se le llamó Quasi-Stellar Radio Source, ¿no? Bueno, esta es justamente la imagen en la que estaba pensando hace un rato, ¿no? Entonces, fíjense, tienen el agujero negro, bueno, hay un disco de acreción, que es el material que va cayendo a ese agujero negro. Y bueno, ese UV, esa radiación en el UV o la emisión en el UV, pues está producida por ese disco. Es básicamente energía gravitacional, pues que se convierte, que al caer, pues cae, se convierte en radiación en el UV. Y luego, pues la de los rayos X, pues es producida principalmente por el inverso, el dispersión Compton inversa. Bueno, y esta región pues es llamada corona. Bueno, entonces les decía, hubo varios intentos al inicio del, bueno, 1970 y algo, ¿no? Al inicio del siglo, al final del siglo pasado, de cómo calibrar estos objetos. Había otras relaciones, de hecho, o hay otras relaciones o correlaciones. Sin embargo, la que les mostraba, en donde correlacionaban la luminosidad en el UV y la luminosidad en el rayos X, es la que ha ganado mucha atención porque, bueno, han hecho un esfuerzo enorme de, pues, tratar los datos siguiendo esta correlación, ¿no? Entonces, esta es la correlación por cómo se ve, ¿no? Necesitamos luminosidad en el X y luminosidad en el V. Y gamma y beta son parámetros de ajuste. Entonces, ahorita les cuento más o menos de dónde salen. Nada más para que se den una idea, por ahí del 2019, lo que se tenía, pues, en bruto, si eran 7000 datos, o sea que 7000 datos ya es muchísimo. Sin embargo, pues son todos estos grises que ven allí, ¿no? O sea, una plasta de, de puntos que a lo mejor no pueden dar muchísima información hasta que pues se limpie la muestra. Cuando lo hicieron, se quedaron con 1598, ¿no? Los 1600 que les contaba hace un rato, con una dispersión pues relativamente baja, ¿no? 0,24. Y bueno, así se veía esta correlación entre el logaritmo de la luminosidad en el X con el logaritmo de la luminosidad en el V. Entonces, la adquisición de los datos, pues sí que ha sido un esfuerzo importante del Sloan Digital Sky Survey, ¿no? Principalmente, porque de ahí sacaron las muestras completas de 7000 y cacho datos. Am, Aunque cuando ya se limpiaron, al final se quedaban con 1400 cuásares. Como no estaban a suficiente corrimiento al ojo, pues empezaron a buscar otros detectores, ¿no? Y allí mejoraron la muestra a altos redshifts utilizando datos de Chandra y, bueno, y del Swift y, bueno, del otro Cosmic, que, bueno, son más especializados, supongo. No tengo la información de a qué longitud de ondas trabajan exactamente, más que el de Chandra, que sé que es el rayos X, según yo. Si no, ustedes me corrigen, ¿no? Y al final se quedaron con 1600 cuasares. Entonces, esos 1600 cuasares fueron con los que empezaron primero a trabajar para decir algo sobre la cosmología. Entonces, con esas primeras ejercicios, encontraron que gamma debía de ser de alrededor de 0,6. Entonces, más o menos. Lo hicieron de tal manera que pudieron construir un diagrama de Hubble, que era el que había puesto inicialmente de cómo plantear la idea o la posibilidad de que fueran indicadores de distancia. Y testearon incluso pues CPL, ¿no? Y dijeron, vaya, pues parece que sí funciona aquí. No lo puse, pero bueno, sí lo puse, de hecho ya es GLA junto con Quasares cuando está en naranja y son Quasares solos cuando están en verde, si mal no recuerdo. Entonces de allí dijeron, pues claro que sirve, ¿no? Se ve que sí está sirviendo. Y empezó el boom del uso de este tipo de datos. Bueno, en ese caso, pues dijeron que había concordancia, de hecho, o los datos preferían el modelo estándar, porque si ven, están un poquito por arriba, cerca de omega. No, perdón, los cuasares solos estaban en cerca de -1, ¿no? Que es este, sí. Cuando los juntaban era cuando se modificaba, es que estoy viendo al revés.
Sí, es omega cero, es la de abajo, este es -1. Sí, no vi bien, es este. Omega cero, para que sea lambda CDM, tiene que estar cerca de -1, ¿no? Entonces, está de acuerdo con el modelo de concordancia o lambda CDM, los cuasares solitos. Bueno, sí. Bueno, entonces les decía, ¿cómo llegaron hasta allí? Pues los tuvieron que calibrar, ¿no? Porque yo les contaba que la relación que necesitan es luminosidades en el V y en el X. Y básicamente, pues había que, pues de algún lado, trazar distancia, ¿no? Entonces, se hace a través de la relación de la luminosidad con el flujo. Y bueno, ahí está la distancia luminosa. Y entonces, bueno, si uno lo reescribe, esa expresión, junto con la información de la correlación, pues pues se trabajaría con una expresión más o menos así, ¿no? En donde los flujos, pues son cantidades observacionales. Gamma y beta son las cantidades a fijar, ¿no? Y la distancia luminosa, de pronto no la conocemos a priori, y entonces o la defino a través de un modelo cosmológico o la obtengo de algún otro lado. Entonces, esa es como, pues, eh, el objetivo, ¿no? Como lo que es desafiante. Sin embargo, los primeros trabajos siempre asumieron lambda CDM y pues llegaron hasta las conclusiones que les di, ¿no? Pero bueno, ese es el problema conocido como circularidad y no debemos trabajar, o al menos no podríamos confiar en resultados basados en una suposición como tal, ¿no? Entonces, al menos para dar como conclusiones fuertes. Entonces, bueno, entonces aquí, sí, si nosotros calibramos de forma independiente, perdón, ya me fui, la distancia luminosa, pues entonces aquí podríamos sustituirla por algo que fuera independiente del modelo. Y así que nuestra propuesta es hacer eso, ¿no? Es algo muy sencillo, de hecho, y que se motivó un poco porque vimos que funcionó relativamente bien para una muestra pues pequeña de gamma ray bursts. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si lo usamos para los cuasares? Pues primero lo hicimos ah, como un poco en la exploración, ¿no? Si daba algo sensato, ¿no? Entonces, se trata de construir una curva de Bézier, ¿no? Es un polinomio que primero lo hago de forma local. Entonces, uso mediciones del parámetro de Hubble. Hay más que 28, pero nosotros usamos 28 y en un momento les digo por qué. Y bueno, trazamos este polinomio de Bézier que en principio tiene un comportamiento suave, es creciente y que describe bien este conjunto de datos. Entonces, el polinomio que elegimos pues es de segundo grado y queda más o menos como se ve aquí abajo, ¿no? Entonces, de alguna manera tendríamos la información del parámetro de Hubble sin tener que suponer un modelo cosmológico a priori, ¿no? Entonces dijimos, ok, vamos a fijarlo, bueno, a fijarlo, ¿no? A hacer el ajuste y obtener los parámetros. Y eso fue lo que hicimos. Obtuvimos el beta cero, beta uno y beta 2, que son los parámetros de la curva de Bézier. Y bueno, se ve que podemos identificar el beta cero como una constante de Hubble, ¿no? Digamos, para ese conjunto de datos, el H de Z. Tenemos una matriz de covarianza. Y bueno, les decía que usábamos 28 datos porque, bueno, en trabajos recientes, no tan recientes, por ahí del 2020, pues mucho de la gente que trabaja en este tipo de adquisición de datos o de ese tipo de datos, en algunos trabajos habían comentado sobre las correcciones que debían de tomarse en cuenta debido a la metalicidad, a la selección de los modelos de población estelar o incluso a la librería estelar que estuvieran usando. Entonces, se debe corregir para evitar un sesgo extra. Y bueno, nosotros usamos ese tratamiento y por eso, en vez de usar una muestra extendida, no recuerdo cuántos hay ahora, yo creo que más de 30, había 31 en ese momento, yo creo que ahorita hay un par más. em, Usamos los 28 con los que ellos trabajaron, ¿no? Entonces estamos seguros que ellos ya estamos considerando la mayor cantidad de correcciones posibles, ¿no? Para evitar cualquier sesgo. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues ya que tenemos un parámetro de Hubble que no supone nada más que un fiteo de los datos a bajo zetas, pues lo metemos a la distancia luminosa
Y entonces puedo encontrar esa relación de luminosidad y no he puesto nada más que información de la expansión a bajo zetas. Y bajo zetas, ¿cuánto era? Déjenme regresar. Alrededor de 1,4, ¿no? Más o menos. Es 1,43 y de eso lo vamos a hablar más tarde porque también es relevante. Y entonces, después de que uno puede encontrar gamma y beta, pues el objetivo sería encontrar el módulo de la distancia, tipo las supernovas, y poder hacer mi diagrama de Hubble. Entonces, si hacemos eso, pues esto lo puedo reescribir pues, un poco más largo, ¿no? Pero depende de cosas observacionales completamente y de gamma y beta una vez que los obtenga. Entonces, cuando lo logre, podría decir que los quasares pueden ser usados como candelas estándar. Bueno, más o menos, se ve más o menos directo. Y lo que hicimos pues fueron algunos ejercicios iniciales. Esta es la muestra viejita, la del 2015, son 728 cuasares, en donde ellos también tenían una gama de 0,60. Fíjense que aquí tienen flujos, yo tengo luminosidades, por eso aquí son negativos. Pero bueno, cuando nosotros hicimos ese ejercicio con luminosidades, la gama que nos daba es 0,63. Y usamos un método de ajuste que se llama BCS, que es un método que hay, bueno, que puede incluir un conjunto de datos que tenga mediciones o errores, mediciones con errores en ambas direcciones, ¿no? Tanto en variable independiente, independiente y además, en principio, tomaba en cuenta la dispersión intrínseca. Entonces dijimos, bueno, lo hemos visto que se usa mucho en astronomía o en astrofísica. Entonces dijimos, bueno, pues eso es algo que hay que usar. Entonces así hicimos el ajuste y de ahí sacamos el 0,63. Estaba un poquito lejos, sin embargo, cuando vimos la muestra más reciente, ¿no? La de 1600, encontramos, bueno, la gama que ellos obtienen es 0,63. Entonces, pues estaba más de acuerdo con lo que habíamos obtenido, no parecía estar mal. Entonces dijimos, bueno, ok, sigamos adelante. Sin embargo, nos hicimos varias preguntas, ¿no? Bueno, ok, tú elegiste un polinomio de Bézier, pero pues puede ser tan arbitrario como cualquier otro, ¿no? Porque es, entonces, pues nos preguntamos qué tan sensible será entonces la calibración a un polinomio particular. Dijimos, ¿qué tal que cambiamos la curva de Bézier, ¿no? Entonces la hacemos de grado 3. Los datos de Hubble, del parámetro de Hubble, pues ya no van a ser necesariamente los candidatos a usar, ¿no? En este caso, quisimos usar las últimas mediciones de Bessy, de hecho son las mediciones de Bessy del año pasado, y como son distancias, ¿no? La distancia diámetro angular, la distancia de Hubble y la distancia promedio, bueno, habría que modificar un poco la dependencia del parámetro o del polinomio de Bézier, entonces sería de grado 3 y además habría que hacer el ajuste ya donde pues usáramos tanto los parámetros parámetro de Hubble y estas distancias, ¿no? Entonces ahí se hizo un poco una sofisticación, sí, sofisticación porque tuvimos que hacer un análisis con Monte Carlo para meter esos dos livelihoods y bueno, básicamente pues nos agarramos la tabla de los datos. Identificamos la distancia luminosa, etcétera. Hicimos todo como les conté hace un rato. Sin embargo, con la muestra chiquita, vimos que había una propagación enorme de la dispersión y de los errores. O sea, lo muestro porque es algo que nos dejó aprender cosas, ¿no? Entonces, si ven, aquí tengo una gama de 0,67, que ya es mucho más alta que la que habíamos obtenido inicialmente y la que am, pues los investigadores que están muy metidos en el tema, pues estaban reportando. Entonces ahí pues tuvimos como pues ya la advertencia de que quizás sí dependía mucho de qué polinomio seleccionaras para calibrar, ¿no? O qué conjunto de datos. Entonces pues no nos resultó tan buena idea. Y entonces dijimos, ok, se ha asumido para la calibración el modelo estándar. ¿Qué tal que si ponemos un modelo pues que no asume una ecuación de estado fija, -1, sino que permitimos que evolucione, pero no lo hagamos con una ecuación de estado que puede estar incluso con comportamientos extraños a alto Z, sino hagámosla con una que en principio podría tener un mejor comportamiento. Y elegimos esta parametrización, es una parametrización conocida como Barbosa-Alcanis por los autores, y se ve así, ¿no?
La bondad de esta parametrización es que son exactamente el número de parámetros que tiene SPL, ¿no? Que sería como el primer ejercicio que a lo mejor uno haría. Y encontramos que en efecto, otra vez, la gama, pues sí, todo sale también un poco alta, ¿no? Entonces allí ya estábamos encontrando que sí que depende de del polinomio que uno eligiera para calibrar el conjunto de datos. Entonces dijimos, ok, regresemos a lo que funcionaba, ¿no? Esto fue como un poco para aprender y hagámoslo con la muestra más reciente. Entonces, la muestra más reciente es de 2421 cuasares y va desde 0.009 hasta 7.52, ¿no? Eh, bueno, aquí hay varias precisiones que tengo que hacer. Em, Muchos de los datos abajo zetas tenían mediciones en el UV extrapolados desde el óptico y entonces había que limpiar, pues eso, ¿no? Habría que quitarlos de la muestra, ¿no? O sea, tenemos que tener una muestra limpia de contaminación o de posibles errores. Entonces quitamos algunos datos, pero hay 15 que sí están medidos directamente sin hacer ninguna extrapolación. Entonces, al final de los 2421 nos quedamos con 2038 cuasares. Son 2023 que son a altos zetas y eh, 15 más abajo zetas, ¿no? Entonces, al final pues, suman 2038. Entonces, con eso decidimos trabajar y bueno, estos son los resultados de, bueno, Elizabeth Aluso y colaboradores que han estado trabajando desde el 2015 en el tema y es la muestra con la que hemos estado haciendo todo, ¿no? Entonces, bueno, ok, voy a hacer una pequeña pausa aquí y voy a decir más o menos cómo va lo siguiente. Ok, ya tengo una muestra relativamente grande, que es más o menos entendida, limpia, y ahora pues ya voy a dar el siguiente paso para emplearlos en cosmología. Ya vi que puede que dependa de la calibración, el polinomio de calibración, y entonces decidimos quedarnos con aquel primer intento en el que se veían las cosas sensatas. Eh, Estudiamos qué más podría estarnos sesgando o podría sesgar un poco nuestros resultados, así que les contaba que habíamos usado el BCIS como para ajustar, ¿no? La luminosidad en el V y en el X, pero como tenían errores, pues necesitábamos un tratamiento estadístico lo más robusto posible, así que pensamos, bueno, ¿y qué tal que el BCIS no es el mejor eh, método de ajuste? ¿No? Entonces, pues nos pusimos a estudiar el DCIS, no les voy a hacer el cuento largo, ¿no? Nada más es como, pues sabemos que es bastante amplio, es un método de ajuste tipo mínimos cuadrados y permite ajustar mediciones con error en X y en el Y. Sin embargo, encontramos otro más que es quizás un poco más formal, porque en el sentido de que es bayesiano. Y al menos yo he estado un poco más en la corriente de que todo lo que es bayesiano es un poco más preciso, ¿no? Entonces, eh, decidimos explorarlo, ¿no? De hecho, encontramos que es uno de los métodos que se usa mucho en astronomía y que también considera mediciones con errores en ambas direcciones, ¿no? En X y en Y, y que además tomaba de manera más natural la dispersión intrínseca de los datos, que es nuestro caso, como han visto, ¿no? Es una mancha de datos que, bueno, quizás ahí ya pueda ser más difícil adquirir información. Entonces, pues hicimos una tablita de ventajas y desventajas, ¿no? El Lean Mix, pues es bayesiano, pues puedo obtener posteriors, toma en cuenta la dispersión intrínseca y que si hay correlación entre los errores, por ejemplo, pues es más robusto incluso si la muestra tiene errores muy grandes o tengo muestras muy pequeñas, que también es nuestro caso, ¿no? Y bueno, que además es más riguroso, puesto que vamos a usar un método de Monte Carlo, ¿no? Para obtener ajustes. Pues, ¿qué desventajas encontramos? Que puede ser un poco más tardado y que, pues, a lo mejor la elección de los priors quizás pueda sesgar los resultados, pero bueno, digamos que es de los menos problemas. Ventajas del BCIS. Bueno, pues que era muy fácil, sí, de hecho es muy fácil. Tú pones los datos, los lees y te hace el ajuste y ya está. Sí tiene varias variantes, o sea, puedes decidir quién es la variable independiente o dependiente del ajuste, eso también es algo que se puede hacer. Y que es los primeros dos casos, y luego el bisector, ¿no? Como estudiar el fit, no necesariamente sería el que minimiza la distancia entre todos los puntos, sino que una recta que bisecta esa región en donde encuentras datos, o pues el ortogonal, que entonces
calcula distancias ortogonales siempre a la recta de mejor ajuste y minimiza esa distancia, ¿no? Entonces, parecía ser bueno. Y en principio está definido como un método que toma en cuenta los errores en ambas direcciones y la dispersión intrínseca. Aunque después, con la exploración que hicimos, nos dimos cuenta que no necesariamente, ¿no? O sea, de hecho hay unos condiciones allí. Desventajas, pues no está pensado para que los errores sean grandes, ¿no? Y que estén normalmente distribuidos. Y no nos puede dar, o quizás no pueda dar en ese caso una estimación, pues, digamos, más formal, sería rigurosa de los errores y nos bayesiano, ¿no? Y ya con eso. Entonces, pues dijimos, probemos. Entonces, varias cosas, ¿no? Entonces, antes ya lo íbamos a hacer con la muestra grande y entonces dijimos, ok, hagamos el diagrama de Hubble para ver cómo se ve el nuestro y viníamos los datos, hicimos el ajuste bin por bin y nada más para poder hacer esa curvita que todos estaban haciendo y dijimos, pues también nosotros, ¿no? Y lo hicimos con los dos métodos, el BCIS y el LinMix. Entonces encontramos cosas interesantes allí, perdón por la calidad de la imagen, creo que ahí debía haberlo, no sé, hecho diferente, pero corté y pegué en el paper, del draft. Entonces, ok, en el BIN 5 tenemos, a los primeros bines tengo alrededor de 300 datos, 200 y cacho datos, ¿no? Los últimos datos ya tienen 11, 14 datos y tal vez no se ve muy bien aquí, pero son muy pocos y están muy, muy dispersos. Cosas que encontramos. Esto es BCIS, esto es LinMix. Parecía que los resultados iban de acuerdo en los primeros bines, ¿no? Donde teníamos una estadística suficientemente importante, pero en los últimos dos, por ejemplo, veíamos que pues se nos disparaban las cosas. O sea, no sé si alcancen a ver, pero el último bin, el 9 y el 10, la estimación de beta, por ejemplo, tiene un error o sea, gigantesco, ¿no? Aquí el mejor valor reportado es 9 más menos 18 y abajo 2 más menos 62. Y a veces me salía una cosa y a veces otra, o sea, no era estable. Entonces, cada corrida del código no me daba el mismo resultado. Entonces, para empezar, eso ya de entrada me estaba dando mala espina. Entonces, con Linmix nunca sucedió eso, todo parecía estar más o menos sensato. Aquí sí me da una barra grande, ¿no? Un error grande, pero eso es por la naturaleza del bin, o sea, tengo pocos datos y son muy dispersos, entonces no me extrañaba demasiado. Cosas que podía sacar muy directo de aquí, del Linmix, pues que podía tener la correlación entre los parámetros, la dispersión intrínseca y la correlación, ¿no? O sea, que muy naturalmente lo podía obtener. Y bueno, encontramos que ya había varios trabajos, eh, pues que se apuntaban a que BCS no era el mejor código o método para poder tratar ese conjunto de datos tan pequeños y con tan grandes incertidumbres. Bueno, y además que la formalidad con la que podíamos medir em, o tomar en cuenta la dispersión intrínseca no está clara, ¿no? O sea, al final funcionaba si la variable independiente no tuviera error, que no es nuestro caso. Entonces, pues de entrada pues, tuvimos que descartarlo ya, por muchas razones, ¿no? Entonces nos quedamos con LinMix para todo lo que hicimos en el test o en el análisis. Mm, y bueno, confiamos en que sí está mucho más riguroso el tratamiento. Entonces, más o menos así. Bueno, esta gráfica ya es la del resultado del FIT para la muestra de 2038 cuasares. Solo pusimos la gráfica de BCDs, que no parece ser muy diferente, ¿no? Cuando uso la muestra completa. Esta está en rojo, en punteado, y la negra es la del Linmix. Bueno, y encontramos una gama de 0,68. Si se acuerdan de la muestra inicial que ellos tienen, ¿no? Igual del 2020, ellos reportaban un 0,63. Entonces sí estábamos un poco lejos. Y bueno, entonces dijimos, bueno, ok, vayamos a estudiarla por secciones. Completa, sí estoy un poco lejos de lo que ellos dicen, pero de hecho, no lo dije, pero esos resultados de 0,63 son solamente cuando hacen muchas consideraciones, y ahorita pongo la ecuación,
Pero resulta que hay un trabajo muy reciente de este año, de ellos mismos, en los que reportan justo un valor parecido al que tengo aquí cuando partimos a bajos zetas, ¿no? Y lo tengo abajo zetas, zetas menores a 1,43. Tal vez no recuerdan, pero es el máximo redshift de mi diagrama, de mis mediciones de Hubble, del parámetro de Hubble. Entonces, estoy tratando de ser consistente con la información local que estoy colocando y entonces por eso partí allí la muestra. Entonces, a eso le llamo una muestra de bajos zetas y lo restante es 1,5 o 1,40, más allá de 1,43. Entonces, parecía que para nosotros nos quedaba mejor, o nos funcionaba mejor eh, esa muestra chiquita que está acá, que son 957 datos, si estoy bien, o 72, no, 972. No sé por qué puse 57. Bueno, me equivoqué yo creo ahí. Seguro. Y bueno, estos son los resultados del 2025. Está publicado en Astronomy and Astrophysics. Y les dan unas gamas como esto, ¿no? Aquí. Entonces decíamos, pues está súper mega lejos, pero, ellos se ponían en un universo muy extraño. Aquí los resultados que obtenían, pues son omega de materia de 0,13 y 0,43, ¿no? Entonces eso estaba como muy extraño. Cuando trataban de fijarlo, de hecho eso está fijo, pues la gama pues bajaba un poco, el beta ligeramente cambiaba, eso parecía estar consistente. Y luego jugaron con varias combinaciones de cosmologías. Y bueno, lo que ellos argumentan en ese trabajo es que no importa la cosmología, la gama es del orden de 0,6, ¿no? Entonces, que en principio los datos son, o al menos la calibración, acepta valores de gamma del orden de 0,6 independientemente del modelo cosmológico o la técnica de calibración que tú uses. Sin embargo, ellos usan, de hecho, creo que lo puse aquí o en la siguiente, em, o sea, dan mucha flexibilidad. Aquí la mostré porque también es un extracto de su paper y tienen una gama ya incluso, pues la pueden bajar, relajar tanto como puedan, porque usan un parámetro de ajuste fino. Ahí yo creo que es un fine tuning que están metiendo extra, porque pues usan un módulo de la distancia, así como lo tienen en su paper, tal cual. Esto es así, literal, lo copié y lo pegué para mostrárselos. Pues que sí, ¿no? Que pues aquí pueden esconder lo que les haga falta cuando hacen el ajuste para que les den una materia de 0,28 y una gama de 0,6. Bueno, ellos al principio reportan una K chiquita, pero después crece, ¿no? O sea, si modificas ligeramente eso, ya crece, crece, crece y ya no es tan pequeña como ellos argumentan que podría ser. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Híjole, pues que sí, para nosotros lo que hemos hecho, todas las pruebas que hemos hecho, es que sí depende de la cosmología y que es muy, muy sensible el tratamiento de que tú le des. Am, de hecho, bueno, el diagrama de Hubble que nosotros obtuvimos, pues sí se ve, pues no se ve mal comparado con el de ellos. Y si ustedes observan aquí, yo traté o tratamos de ser lo más, no sé, transparentes posibles con el tratamiento de los datos. No sé si recuerdan esas primeras gráficas que les mostré del diagrama de Hubble. O sea, las barras eran muy pequeñitas, en su caso venía, o sea, eran casi cero. Y a mí, pues yo sospecharía cuando ya el error es muy, muy pequeño de entrada. Entonces, nunca lo logré. No sé cómo lo hacen. De hecho, si ustedes saben, me pueden decir, por favor. Pero no sé cómo lo hacen. Hicimos varias cosas y no logramos conseguir un conjunto de datos así, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, parece que nuestro diagrama de Hubble pues, va bien, ¿no? Reproduce bien. La línea punteada es lambda CDM y dijimos, bueno, ok, vayamos al siguiente paso, veamos qué pasa, no nos alarmemos. Y testeamos lambda CDM. Lambda CDM, bueno, primero estudiamos con Pantheon Plus, con SHUS, luego agregamos DESI, aquí ya son datos de DESI de este año. También hicimos la combinación de Panteón con Planck, solo para ver que estábamos sacando los resultados correctamente. Ya voy a acabar. Y no estar haciendo ninguna tontería, ¿no? Entonces, todo está bien, ¿no? Ya si lo comparamos con los resultados de las colaboraciones, todo cae con precisión de 1 sigma seguro. Y bueno, ya después ya hicimos las combinaciones.
¿Y qué pasó? Bueno, cuando usamos Pantheon Plus, DESI y Quasars abajo zetas, que en principio es nuestra mejor muestra, la cantidad de materia es muy alta, es 0,63 y la cantidad de constante cosmológica, pues el restante, ¿no? No funciona. Cuando usamos la muestra completa, pues como que se acomodan un poco más las cosas, pero es seguramente solo por la estadística en sí, no por la información que están dando, digamos, seriamente, ¿no? Cuando usamos DESI, digamos que no funcionó, pero si usas Planck, Planck arregla todo. Eso fue lo que encontramos. Planck arregla todo. Y funciona perfectamente. Así le pongas cualquier cosa, pues al menos no te da un universo extraño que no coincide con lo que ya sabemos. Y bueno, estas cuatro pruebas no, pues no restringen H0 porque ya lo tengo fijo, digamos, de alguna manera. Entonces es un prior que ya tengo de entrada con mis mediciones del parámetro de Hubble, que les decía había identificado como un valor de 70,8, ¿no? Entonces, si yo hacía el test, pues estaba sesgando un poco el resultado ya. Entonces está fijo como prior y por eso no está en la tabla. Y bueno, ¿qué pasa cuando uso Panteón, bueno, supernovas y cuasares? Pues tampoco funciona. Entonces dijimos, no funciona. Vayamos a ver tal vez el modelo en el que no funciona, ¿no? Puede ser. Y bueno, estudiamos WCDM. Bueno, la respuesta rápida no funciona tampoco. Entonces, no importa que agreguemos un parámetro extra, eh, sigue sin funcionar, ¿no? Entonces, fíjense, si esta es la buena, sigue siendo consistente con el resultado que les mostré hace rato, ¿no? 0,57. Y lo mismo, ¿no? Cuando uso Planck, pues sí, todo funciona, pero ya un poco más forzado. Y bueno, tampoco, cuando estudias WCDM con cuasares y supernovas, pues sigue siendo un poco desastroso. Ahora bien, algo que sí quiero destacar es que yo sí estoy respetando el modelo de concordancia, es decir, mm, a z ceros, pues sabemos que podemos relajar el número de parámetros que tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lambda CDM se cumple que constante cosmológica más materia es igual a uno, ¿no? Y algo parecido pasa con WCDM. Pero en el trabajo de Rizaliti, Luso y colaboradores, en este último trabajo hacen cosas muy extrañas que ahora les voy a mostrar. Y por eso dicen, no, no, es que gamma sigue siendo 0,6. Fíjense, aquí tienen gamma, bueno, perdón, constante cosmológica, tal vez no se alcanza a ver, pero es casi uno por acá. Bueno, el best fit puede ser que sea algo por acá, no recuerdo exactamente el valor, pero materia, pues es casi cero, ¿no? Entonces ahí como que pues, está como muy extraño. Y hacen una serie de combinaciones en donde no necesariamente el modelo de concordancia se satisface, o sea, ahí ya están suponiendo algo muy, muy, muy extraño, muy, muy relajado. Y que bueno, esta gráfica la verdad es que la tengo escondida bajo la alfombra, se las muestro porque es parte de mi aprendizaje, ¿no? Pero no lo voy a poner en el paper, porque ni siquiera los posteriores pues se cruzan, ¿no? Entonces ahí ya, esto es Panteón más Planck y esto es Panteón, Planck y cuasares, ¿no? Entonces ahí como que pues no me da información extra porque no hay ningún pues coincidencia en ningún sigma ya, básicamente. Entonces ya terminé. Entonces, a ver, ¿qué aprendí? Aprendí que los cuasares son rudos de tratar, primero. Creo que para intentar a trabajar con ellos quizás me hubiera convenido ser, no sé, experta y quizás entrenada desde hace años en el tema, porque hay cosas que no entiendo y que al menos como cosmóloga, que intentamos como extender esa escalerita de distancia que les decía inicialmente fue mi motivación. mm, Todavía estamos muy lejos de poderlos usar como tipo candelas estándar. Sin embargo, es cierto que sí hay datos que van hasta 7,5, eso no es mentira. Sí hay una correlación que sí se puede ver, o sea, tampoco es que no se vea la correlación, ¿no? O sea, sí se ve, ¿no? Al menos es mayor que 5,5, ¿no? Ya cerca de 0,7, ya casi que le pega al 1. Es cierto que al menos nuestra calibración sí es consistente con estos resultados del 2025 de ellos, de estos colaboradores que trabajan mucho en el tema. Am, Porque sí, o sea, sí, haciendo las cuentas, mi calibración abajo zetas, la mía, la menor a 1,43, coincide con la de ellos.
pero sus suposiciones son quizás un poco, no sé, quizás un poco más relajadas. Por eso le puse this could confirm, o sea, esto podría, ¿no? No sé, no me aventuraría a afirmarlo 100%. Em, y bueno, respecto a los resultados de las restricciones cosmológicas, pues si todavía pensamos que la confiabilidad de los datos es pues débil, ¿no? Depende mucho de cómo trates o cómo hagas la calibración. Y bueno, sobre todo también que si los vas a combinar es mejor hacerlo, porque si no, no puedes sacar nada de ellos solos. De hecho, por eso en la tabla no están los cuasares solos, porque igual es desastroso. Y bueno, entonces, si uno quisiera decir que son indicadores de distancia, pues la verdad es que todavía son datos que fallan, ¿no? O sea, habría que esperar un par de años más o unos, no sé, 5 más, no lo sé. No sé en qué dirección estén los experimentos o los telescopios o sí, las colaboraciones que están dedicadas a esta adquisición de datos para poder mejorar, ¿no? Entonces, lo único que he visto o que he entendido es que, bueno, todos quienes han trabajado en el uso de este conjunto de datos, pues apuntan a que hay que reducir la dispersión y que para reducir la dispersión hay que entender mejor la formación. Y bueno, que en sí mismo es un desafío, puesto que la distancia a la que se encuentran pues es bastante alta. Entonces, les regreso la bolita. Ahora les toca a ustedes porque no, por ahora no se puede hacer mucho, yo creo, ¿no? Entonces, esto es algo que me hubiera gustado que funcionara, ¿no? Porque pues claramente queremos sacar información siempre de otros conjuntos de datos independientes. Sin embargo, pues sí, creo que hay que esperar y tomar esto con mucha cautela, salvo que ustedes tengan información directa de primera mano y que me quieran actualizar. Pero bueno, eso ya sería todo. Y pues muchas gracias. Pues, Yo quiero hablar y no así sé acelerada. cómo. Bueno, iba así como acelerada, pero era para eso, para ¿Puedo llegar al hablar? final. ¿Alguna pregunta o Pero no Sí. sé cómo. Sí, en ese caso que mencionas que hay que tener cuidado con los años, ¿te refieres a restringir más las cosas o que tus distribuciones no necesariamente van a ser uniformes? En los previos, en el sentido, lo dije, si me recuerdas en qué sentido lo dije, porque, o sea, yo lo que digo es que para que pueda sacar información de las constraints En la parte para seguir los métodos. del BCS y el Linux, ese. Déjame entender tu pregunta. Esta, ¿no? Sí, hasta abajo a la izquierda. Bueno, normalmente cuando empiezas una búsqueda en Monte Carlo, pues tú defines una ventana de exploración, ¿no? Entonces yo ya estoy sesgada un poco porque sabemos, o al menos nos han dicho, que debe de estar alrededor de punto 6. Entonces, lo que yo hice fue dejarlo lo suficientemente amplio para no sesgar justamente mi resultado y decir, no, tiene que estar entre punto 5 y punto 65, ¿no? Una cosa así, y quedarme en el punto 6 y ignorar, ¿no? Entonces, normalmente en Monte Carlo, en una exploración de Monte Carlo, pues hay que hacerlo lo bastante amplio posible y una vez que tal vez haces una primera evaluación, ya puedas tener más confianza de que has explorado un espacio de parámetros suficientemente amplio para no ignorar algo que pueda estar en otro lado. Eso nada más. Sí, Ya tengo, pero quieren, pues. sí. Sí. Pero bueno, las últimas tablas las hiciste con, ¿qué? ¿Con MontePython o con qué? Sí, todo está con MontePython, no lo dije, clase MontePython, sí. Y me llama la atención porque, Yo bueno, yo quiero hablar y no sé cómo. tesis aquí. Vaya. Me llamó la atención que dices que de repente quitaste datos para Z menor que punto 7 porque son las Ajá, transformaciones de visible. ajá, Eso me llamó la atención ajá, porque, bueno, yo estaba probando la muestra completa y está bien fea. ajá. Y me llama la atención eso que dices porque yo vi por ahí en un artículo de Luz De, Conservadores que decían, sí, la muestra Golden de 2038 puntos, pero nunca te explican cómo lo obtienen. sí, ellos de hecho lo dicen en el paper. Justo hay una sección en donde limpian, de Cleaning Sample se llama, y ahí ya dicen, no, bueno, es que justo de los cuasares que tenemos a punto 7 a más allá de punto 7 bueno, menor de punto 7 quiero decir, hay varios determinados por extrapolaciones. O sea, eso es un extracto casi que pues, de su paper.
Y entonces ellos mismos sugieren que habría que quitarlos porque pues no son mediciones. Pero está De, si tiene alguna columna la donde pueda quitar yo mm, lo uso. sí la vi, sí, sí está. Ok. Ujú, sí, sí. Está en esta base de datos que ahora se me olvida el nombre, pero ahorita me acuerdo. Sí, porque nosotros lo sacamos, o sea, nosotros sí fuimos a la tabla directa. Ay, ¿cómo se llama? Ah, ahorita te digo. Ujú. Sí, y bueno, después ellos mismos dicen, ok, de esos tantos que sacamos, hay 15 que sí tienen determinación directa, o sea, no es una extrapolación, entonces eso sí, agrégalos. Entonces por eso ya terminas en vez de 2421 con 2038, pero es la más reciente hasta donde yo sé. Que de hecho, por eso sacaron este último artículo, es de junio, julio, una cosa así. O sea, por eso ya me estoy apurando, porque si no, no me van a pelar y me van a mandar a no sé dónde, al cajón. Pero bueno, eso. Ujú. ¿Alguien en línea tiene preguntas? Creo que no. No sé si hay alguien en línea. Sí, te doy. Ah, bien.